no sé y algo que necesite en mi congregación. Entonces, aprender de otros y cómo abordar lo que son barreras en el ministerio, barreras en lo que está pasando, ¿verdad?, en mi localidad. ¿Qué barreras hay? ¿Qué obstáculos hay? ¿Y cómo yo podría quitarlos? Entonces, ese es el propósito. Luego, las reglas. Enfócate en el plan, no en el hombre, ¿verdad? El punto es el plan. ¿Qué es lo que tiene pensado el líder? ¿Qué es lo que está haciendo el líder? El punto no es la moral del líder en sí, porque se supone que él está bien. Entonces, el punto es lo que está haciendo el líder, el plan. Luego, enfócate. El enfoque. Haga esto teniendo en cuenta los perdidos de su comunidad. Todo plan en la iglesia, aplicando también los 4 campos del discipulado, es para el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano? ¿Para qué está la iglesia? Es decir, la iglesia existe con el propósito, sencillamente, de predicar el evangelio, traer a otros al Señor. Ese es el único propósito. Porque todas las cosas se nos han dado por Jesucristo. Y al final, nosotros tenemos esta función como iglesia de llevar esa misión. Ese es el propósito esencial. Por lo tanto, todo proyecto, todo plan va a enfoque a eso. Programa propuesto, 60 minutos, se asigna un facilitador, se hace con cronómetro para mantener las cosas encaminadas. Ahora, ¿de qué se tratan las preguntas? Diapositiva número 10. Usted tiene las notas de dibujo en el folleto, lo que son estas ilustraciones. Y vamos a ir por orden. Lo primero, permanecer. A ver, tú como líder, tú como hermano que está en la administración, ¿cómo permaneces personalmente en Jesús con regularidad? Es decir, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque a veces como líderes, cuidado, se nos olvida nuestra relación con Dios. Cuidado, se nos olvida orar, a la grande. Sí, podemos nosotros perder muchas cosas siendo líderes de una iglesia. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo andamos en la santidad? ¿Cómo andamos? Eso es lo primero, permanecer. Segundo, usted va a ir llenando los espacios. Segundo, siguiente diapositiva, la 11, conflicto. Conflicto. Usted le pregunta al líder, ¿hay alguna falta de perdón en tu corazón o un conflicto no resuelto en tu equipo de trabajo? Es decir, hermano Luis Arcia, ¿hay algún conflicto en tu corazón con otro hermano de otra congregación o con los mismos de aquí? Con los del staff, por ejemplo, con algún miembro, ¿hay alguna incomodidad? Porque mire, eso estorba muchas veces la obra del Señor. Estorba bastante. Entonces, ¿hay alguna incomodidad? Eso hay que resolverlo. Es importante. Por eso dice conflicto. Los conflictos se tienen que resolver para no estorbar la obra del Señor. Luego, tenemos lo tercero, la visión. ¿Cuál es la visión local por la que estás trabajando? ¿Cuál es la visión que tenemos como iglesia? Sí, además de salvar a las personas, traerlas acá, estamos hablando de que hay proyectos internos en la iglesia. Entonces, todos esos proyectos, ¿cuáles son? ¿A dónde nos llevan como iglesia? Entonces, el líder tiene que responder a eso. Cuarto, hablamos del contexto, describe tu contexto, es decir, en qué ciudad estás, en qué comunidad estás, cuántas personas habitan alrededor de esta localidad, cerca de los hermanos, porque eso va a darnos a nosotros como un mapa del alcance que queremos. Yo como líder tengo que saber cuántas personas, qué comunidad hay alrededor de Belén. Y así yo al final puedo realizar estrategias como, bueno, células, como evangelismo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que saber cuál es mi contexto para llevar a cabo
todas las estrategias que tengo en mente. Gracias. Una pregunta. ¿Esto se hace, esta herramienta 11 se hace solamente con el equipo de trabajo o con toda la iglesia? Porque es que cuando estaba preguntando yo iba a responder. Correcto. Dice solo... de 4 a 6 participantes, ¿verdad? 4 a 6 participantes, porque si no, no daría el tiempo. Sería muy largo y son 60 minutos. Entonces, por ejemplo, una parte del staff, aquí si puede ser así, o con otros líderes de otras congregaciones, también se puede hacerlo. Pero el punto es que hay unanimidad, ¿no? Que los líderes no estén en conflicto. Porque ¿cuándo vamos a ver eso de que varios líderes de otras congregaciones estén de acuerdo y puedan realizar estas cosas? ¿Me entienden? Difícil, hermano. No crea, es difícil. El orgullo, la prepotencia, el creerse sabio en su propia opinión, la falta de humildad, etcétera, etcétera. El no tener perdón con los consiervos que han hecho muchas veces males, conflictos, etcétera, etcétera, que al final perjudica y que no hay eso en la iglesia. Entonces, esa es una deficiencia de liderazgo de nuestras iglesias del Señor. Por lo tanto, sería muy bueno que esto pasara. Esto pasaba en el primer siglo, hermanos, en la iglesia. Sí, en Hechos vemos muchos ejemplos. Pablo llegaba a las iglesias y hablaba con los ancianos que estaban en las congregaciones. Hablaba y veía los problemas, veía las situaciones, veía lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, esto era algo normal e importante en el primer siglo. También tiene que ser ahora. Por lo tanto, esta es la parte de... bueno, vamos ahora al contexto. Ya sabemos cuál es nuestro contexto. 5. Herramientas. Aplicado a esto, comparte brevemente qué herramienta está utilizando en cada uno de los 4 campos. Porque obviamente nos estamos reproduciendo, ¿no? Luego, el 6, hablamos del ritmo del ministerio personal. Comparte brevemente tu ritmo semanal. Es decir, ¿qué es lo que hace el líder? Oración, compartir, discipulado, iglesia, entrenamiento, capacitaciones, evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haces en la semana, tú como líder lo expones. Luego, el 7, mapa generacional. Comparte tus corrientes más fructíferas, es decir, todo lo que has entrenado, has discipulado, queremos ver qué frutos has dado. Entonces, expone usted las tribus que ha establecido o las tribus que se han hecho iglesia, ¿verdad? ¿Y cuántas han sido? Entonces, todas esos aspectos. Luego, el 8, hablamos de las barreras, atascos. Las barreras, comparte las barreras que enfrentas en el camino hacia la multiplicación de discípulos e iglesias saludables y fuertes. ¿Qué barrera hay aquí en Jinotepe Centro? Lo cual hace difícil. Son obstáculos que se presentan para poder nosotros reproducirnos como discípulos. ¿Qué cosas hay? Luego, lo que se hace es, los otros líderes animan al líder entrevistado por 5 minutos. Animar al líder entrevistado. Los otros líderes tienen que animarlo. Es necesario animar, hermanos. ¿Ya? No todo el tiempo uno es fuerte, no todo el tiempo está bien el liderazgo, tiene que ser animado. Entonces se anima el liderazgo, se anima el líder entrevistado por 5 minutos para que él pueda agarrar fuerza y pueda hacer lo siguiente. Bueno, sí, hermano. ¿Por qué cosas se dan? Porque hay momentos que tal vez no lo comunicamos uno a los otros, no llegamos a acuerdo. Por eso es que esos conflictos se dan, porque no lo ponemos de acuerdo. Cuando lo ponemos de acuerdo, todas las cosas, como dijo Jesucristo, todas las cosas te ayudan a bien. Por eso nosotros tenemos que ponerlos de acuerdo cuando vayamos a hacer una cosa. ¿Por qué? Porque allí
donde está, como dicen, cuando lo ponemos de acuerdo, todas las cosas marchan bien. Gracias, varón, por el tiempo. Correcto, mi hermano. Entonces, imagínense el liderazgo unánime, ¿verdad? En decisión, en pensamiento, que ese es un aspecto importante para llegar a hacer las cosas como iglesia. Entonces, para que se lleve a cabo al final, lo que el líder está planteando, lo que el líder está encontrando como barreras, entonces es necesario que durante 5 minutos los otros líderes hagan preguntas que pudieron surgir durante la entrevista. Y luego, entre todos, el líder entrevistado y los demás líderes discuten soluciones para abordar las barreras. Dan soluciones. Y luego de eso, de dar soluciones a través de la escritura, de la experiencia personal, del trabajo de sus iglesias, del trabajo que han hecho personalmente, dan sugerencias y al final el líder entrevistado comparte 2 o 3 planes de acción y compromiso. Entonces finalizamos con el líder, ¿qué es lo que voy a hacer para poder quitar esta barrera, para poder mejorar esta área en la iglesia, para poder hacer estas cosas? Entonces el líder lo hace. Los demás oran por el líder entrevistado y lo animan mucho. Esta herramienta se puede practicar de vez en cuando. ¿Ok? Es una herramienta de liderazgo, hermanos. Es para el liderazgo. Esta es la parte del liderazgo. Y luego seguimos con la última herramienta. Esta es más breve. Diapositiva número 3 de la herramienta 12, principio MAOI. ¿Qué significa MAOI? Bueno, MAOI, hermanos, es un acrónimo, ¿verdad? Es un acrónimo que cada una de las letras significa modelar, la M, modelar, la A significa ayudar, la O es observar y la I es irte. Sencillamente es para ver lo que es la parte del liderazgo en cuanto a reproducirnos como líderes y discípulos. Entonces, lo primero que hacemos, modelar. Esto se aplica en muchas áreas, hermano. Usted con su hijo, usted enseñándole a hacer alguna cosa en el hogar, o enseñándole a andar en bicicleta, o enseñándole cualquier otra cosa. Usted mira de que lo primero que cuando se nos instruye en algo, lo primero es modelar, ¿sí o no? Hacerlo yo, dar el ejemplo. Primero entonces modelo. Luego lo que hago es ayudo. Usted viene y le dice a su hijo cómo lavar la ropa, ¿verdad? Pero lo primero que hace no es que deja a su hijo en el lavandero, ¿sí o no? La va a dejar curtida la ropa siempre. Usted le dice así y empieza usted a modelar. Luego le dice, vení, te voy a ayudar. Entonces está con él. Pero luego de eso está la parte de observar. Observa, visualiza usted si lo que está haciendo, lo que él aprendió, lo está haciendo bien. Y luego irse. Es decir, que lo haga solo. Ya lo hace solo. No necesita de mi ayuda, de mi observación. Entonces, en la nota de dibujo usted tiene ahí cada uno de las iniciales y usted va a poner modelar, ayudar, observar e irse. Esto está basado en la escritura, hermanos. Jesús en Marcos capítulo 1 modeló a sus discípulos predicando, orando, sanando, andando de pueblo en pueblo. ¿Verdad que lo hizo? Él primero modeló a los discípulos. Él ayudaba, sanaba, predicaba. Él lo hizo primero. Él hizo primero las cosas. Tuvo que dar el ejemplo. Pablo en Hechos, capítulo 13 al 20, modeló cómo plantar iglesias y desarrollar equipos de trabajo. Lo hizo. De la misma manera, para dar ejemplo, ¿verdad? De cómo una iglesia tiene que crecer y fortalecerse. Luego, en la otra parte del acrónimo, ayudar. En las escrituras también nosotros vemos que Jesús en Marcos capítulo 6, 35 al 41, ayudó a sus discípulos a alimentar ¿a cuántos? A 5,000 personas.
¿correcto? Y luego vemos a Jesús, a Jesucristo, decirle, a ver, yo multipliqué los panes y los peces, pero ahora ustedes aliméntenlos. Así le dice, ¿verdad, Jesús a los discípulos? Aliméntenlos, háganlo, ¿verdad? Entonces, Jesús modela, pero también ayuda. Pablo, en Tesalonicenses, la primera carta, 3:6, llega a Corinto y escribe una carta cuando necesita ayuda para llevar la carta tesalónica y le encarga esto a Timoteo. Entonces, este principio está en la Escritura, la parte de ayudar. Luego de eso, observar. Juan capítulo 4, verso 2. Jesús es señalado por bautizar más discípulos que Juan. Pero aclara Juan, ¿verdad? En su explicación, no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Jesús, entonces, ¿qué es lo que hacía? Él observaba de cerca las cosas. Los discípulos hacían, entonces él estaba observando. Sí, lo que él había hecho y enseñado, lo estaban haciendo sus discípulos. Observaba de cerca y delegaba. Pablo también a Timoteo, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres, que sean fieles e idóneos para que enseñen también a otros. Desde la distancia, Pablo le dice a Timoteo, hace estas cosas. Entonces, también se aplica el principio. Y luego, irse. Vemos a Jesús en Hechos 1:7 al 11, le dice a sus discípulos, me serán testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Jesús al final envió a sus discípulos. Ya los discípulos no tienen que estar con Jesús, ahí a la par, Jesús tiene que andar con ellos. No, ya Jesús se retira y ya lo pueden hacer, discípulos. Ya lo pueden hacer. Entonces, los manda, los comisiona. Pablo en Hechos 20:18 al 35 también reúne a los ancianos de Éfeso, delega, se despide y luego vemos a Pablo irse. Entonces, estos principios están en la Escritura, hermanos. Última diapositiva. Ahora tú ve. El liderazgo, el líder, modela a otros el entrenamiento. Ayuda a otros a entrenar. Observa de cerca a otros entrenando y haz ajustes. Irte y deja que lo hagan por sí solos y repite el proceso en otra parte. Son principios de reproducirnos, hacer discípulos y dar crecimiento. Dígame. Gracias, es correcto, es interesante este principio porque secularmente hablando, este es el proceso de delegación. Este es el proceso de delegación. Y gracias a Dios, eso lo vimos sin saber pues que se llamaba Mahoy, pero ya lo habíamos venido implementando por ese principio de delegación. Por ejemplo, la Angélica, aquí. Un día le dijimos, mira, hermana, necesitamos que nos colabore. Al principio ella me observaba a mí cómo es que tenía que manejar las cosas del OBS. Entonces es la parte de modelar. Entonces fue aprendiendo y aprendiendo más y más. Después la parte de ayudar, donde entonces lo hacíamos más o menos juntos. Y yo creo que ahorita estamos en la etapa de observar, donde ya la mayor parte lo hace sola, pero estoy cerca observando para que vaya mejorando. Y falta la última parte, cuando ya tenga todas las habilidades, es la irte, para cuando ya lo pueda hacer sola, sin necesidad ya de una ayuda. Entonces ese es el principio Mahoy, ya aplicado, ejemplificado, por ejemplo, acá. Correcto. Exactamente. Entonces, el discípulo ya hace solo todas las cosas, pero también enseña a otros. Entonces, eso también tiene que ver con el principio de irse. Entonces, hermanos, si vemos todo lo que hemos aquí enseñado e ilustrado, está en la Escritura. Son principios que están en la Escritura, en la palabra del Señor, y que muchas veces nosotros lo hemos ignorado, muchas veces no le prestamos atención porque nos hace falta ese compromiso, ¿verdad? De hacer discípulos. Nos cuesta, porque al menos, imagínense, estamos nosotros con costo trabajando en nosotros mismos, tratando de mejorar nosotros como cristianos y ahora ir a otros. Yo sé que es difícil, hermanos, pero
el Señor Jesús nos lo mandó, nos comisionó, y es algo que se puede hacer, se puede lograr. Es algo que podemos hacerlo. Correcto. Dios dice que da la capacidad. Pablo, cuando habla a los Corintios, dice que nuestra competencia no es por mí, no es por nosotros, nuestra competencia viene de Dios. Somos competentes por nuestro Dios. Y si somos competentes, ¿de qué somos? Bueno, ministros de un nuevo pacto, mi hermano. Y eso es pesado. Eso es pesado. Entonces, debemos de nosotros como que volver, ¿verdad? A llegar a ese compromiso, ¿verdad? Llevar ese compromiso y tenerlo en nuestra vida. Dígame, hermano. Pregunta. Como había mencionado que hoy es la última clase y el próximo domingo sería la graduación, excelente, todos nosotros, donde nos va a entregar el diploma. Para que nos podamos graduar, se requiere que nuestras hojas de trabajo estén llenas, ¿verdad? Llenas Correcto. al 100%. Y eso sería la primera pregunta, pues ya dijo que sí ahorita. Y la segunda pregunta es para los hermanos que se conectan, por ejemplo, de que aquí hay hermanos que estuvieron aquí en algunos días presencial, pero en otros días por razones laborales, entonces se conectan, pero ellos tienen sus cuadernos de trabajo ahí. Entonces, ¿cómo le haríamos en ese caso con ellos si no pudieran venir el próximo domingo, por ejemplo? ¿Podríamos traer los cuadernos llenos de los hermanazos que están conectados con sus nombres, con sus apellidos? ¿O cómo le podríamos hacer en ese sentido? Bueno, en ese caso, hermano, bueno, porque esas son excepciones. Ujú. Podríamos, si cuesta mucho trabajo, pues no hay problema que manden solamente fotos, ¿ya? Para que usted no vaya a estar trayendo, ¿ya me entiende? Ujú. Porque ese es trabajo. Entonces, para que ellos puedan, pues, dar testimonio de que lo hicieron, estuvieron ahí. Y también podríamos nosotros esta semana en las tribus y en los grupos de fidelización, pues, ¿qué le parece esta idea? Que si yo pudiera ayudar a los hermanos en los grupos de fidelización y en las tribus de coinonía, y que todos llevemos los cuadernos para que cualquier cosa, pues estemos al 100 y garantizar de que todos podamos llegar con los cuadernos al 100% para el domingo y nos graduemos todos. Está bien, excelente. Ahí Bárbaro. sería entonces, porque ese es un aval para que usted tenga un manual y pueda reproducir esto, ¿verdad? Entonces, las notas de dibujo son importantes, porque ahí están las ilustraciones, está la información necesaria. Si no hay esto, va a ser difícil que nosotros podamos enseñar. Correcto, entonces eso significa, amados hermanos que estamos acá y los hermanos que están allá, en vivo 3. En esta semana vamos a hacer eso entonces, como le dijimos al hermano Eric Arcia, de que en los grupos de fidelización y en las tribus de coinonía llevemos todos los cuadernitos estos para que los revisemos, mire, y que todos los estemos llenados. Y así el domingo vengamos genial, con los cuadernos llenos al 100%. En tribu y en grupo de fidelización sería la dinámica de esta semana, Dios primero. Correcto. Entonces, hermanos, ahí sería, hemos terminado las temáticas. Esperamos que sea de mucha ayuda para la obra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para despedirnos. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder aprender, poder, Señor, recordar de esa gran comisión que nos has dado por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, porque nos permites oír tu palabra, estar en adoración. Y en este momento, Señor, te pedimos que bendigas nuestra vida, nos protejas ahora que vamos de camino a nuestro hogar, que podamos, Señor, llevar una guía, y estamos hablando de tu Espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos nosotros vivir y hacer tu voluntad como a ti te agrada. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, bendice la Santa Iglesia, y gracias por este día de adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden saludarse, hermanos, que el Señor les bendiga.